Un prisionero con un encanto especial corrompe a una guardia novata y al salir la convence para que lo ayude con un plan mortal, para demostrar que él haría cualquier cosa para proteger su amor. Una violenta y perturbadora pareja peligrosa. Esta pequeña comunidad agrícola del condado de Chippewa, Wisconsin, se enorgullece de ser un lugar seguro para vivir, donde las puertas no se cierran con llave y todos conocen a sus vecinos. Pero en el verano de 2001, un crimen horrendo le recuerda a la gente que no todos son lo que parecen ser. El terrateniente local Elroy Leia está limpiando una propiedad que desea vender. Cuando nota algo extraño, marcas de neumáticos y césped removido. Al final de las huellas hay algo a medio enterrar y huele a muerte. Creíamos que los vecinos habían matado a un animal y lo habían enterrado allí. Pero su vecino no sabe nada al respecto. Entonces deciden averiguar qué hay adentro. Y cuando lo abrieron, vieron algo que parecía un torso. Y luego, finalmente, lograron ver uno de los tatuajes en el torso. Las autoridades de la oficina del sheriff local y el departamento de justicia pronto se dirigen a la escena y también quedan perturbados por el contenido de la bolsa. No había cabeza. Parecía que le habían arrancado al menos uno de los brazos, porque tenía omóplato, pero no tenía brazo. Y hasta que no sacaran todo el torso de allí, no podíamos determinar si tenía las piernas y las otras extremidades. A medida que el equipo de la escena del crimen extrae la bolsa, descubre que le han cortado los brazos y las piernas y que no están allí dentro. Fue un homicidio, definitivamente, pero teníamos que identificar quién podía llegar a ser, porque evidentemente alguien había intentado esconder su identidad, cortándole los brazos y las piernas. Transportan el cuerpo a la oficina del médico forense. Mientras tanto, la policía comienza su búsqueda para encontrar al responsable de este salvaje asesinato. El dueño de la tierra, Elroy Leia, y los vecinos no lucían muy sospechosos, pero eso no quiere decir que podemos descartarlos por lo que pensamos de ellos o cómo lucen. Elroy le dice a la policía que deben investigar a la pareja que recientemente había visitado la propiedad, diciendo que estaban interesados en comprarla. Les diré que déjenme mostrarle el resto de la casa. Creo que les va a gustar. A Elroy le dijeron que eran de Alabama, pero tenían una dirección de Wisconsin Dells y llegaron allí en camioneta. Espero que les guste. Leia le dice a la policía que anotó la matrícula de la camioneta porque le generaron sospechas. Definitivamente eran personas que teníamos que investigar y quisimos hacerlo de inmediato. Mientras la policía comienza a buscar al misterioso dúo, las noticias de lo que sucedió se esparcen rápidamente. El departamento del condado de Chippewa envió un comunicado de prensa para que la gente supiera que se había encontrado un cuerpo. Pero el comunicado no revela la impactante manera en la que lo habían mutilado. El comunicado de prensa decía muy poco. No dijeron si el cuerpo pertenecía a un hombre o una mujer, de qué raza era, si era un adulto o un niño, ni en qué estado se encontró. La razón por la que no se dieron muchos detalles a los medios de comunicación fue porque a veces perjudica la investigación. Las autoridades además no quieren alarmar a la comunidad local. Están profundamente convencidos de que la víctima no vivía en el pueblo, ya que el torso es africano-americano y la población de Chippewa es casi exclusivamente blanca. Pero no esperan obtener pistas inmediatas del médico forense. El cuerpo sin brazos y piernas fue algo difícil, porque uno espera encontrar huellas dactilares para la identificación, y el hecho de que no tuviera cabeza hizo que no pudiéramos tener fotografías, ni tampoco algún tipo de retrato robot para publicar.
El médico forense determina que el cuerpo es de un hombre de alrededor de 25 años, que fue asesinado tras una explosión de violencia. La autopsia indicó que había 2 heridas de bala en el cuerpo, además de la decapitación. Los otros miembros, brazos, piernas y órganos sexuales habían sido extraídos. Además, la víctima había sido apuñalada reiteradas veces. La extrema brutalidad les da a las autoridades una idea del tipo de asesino al que se enfrentan. Alguien que desmiembra a otro ser humano se concentraría en cubrir sus huellas y garantizar que no lo atrapen. Un verdadero sociópata estaría interesado en cubrir cada indicio de su delito. Y nos enfrentábamos a alguien que sabía lo que hacía o lo que quería hacer. Las únicas marcas identificatorias potenciales son 3 tatuajes en el torso, un jefe indio en la parte superior del brazo, la palabra Scorpio en la nuca y las iniciales LSP en el pecho. Además, recientemente se había marcado las palabras Bloods Rule en la espalda. Pandilla callejera con una reputación violenta. Los Bloods se expandieron de California al centro de Estados Unidos durante la década del 80. El hecho de que las palabras Bloods Rule estuvieran marcadas en el torso nos daban la pauta de que era actividad de pandillas. Pero las pandillas rara vez actuaban en las remotas tierras agrícolas del condado de Chippewa, Wisconsin. Si esa era una pista, entonces era algo fuera de nuestra área. La policía de Wisconsin cree que el tatuaje de LSP encontrado en el torso también puede estar relacionado con pandillas. Entonces buscan la experiencia de la Unidad contra Pandillas de Minnesota, una organización establecida para vigilar las pandillas y entrenar oficiales de policía. Escúcheme, Blood Rules, ¿de qué se trata esto? La unidad especial sale a las calles para averiguar si alguien sabe algo sobre este crimen. No sabemos nada al respecto. Tú tienes que saber algo. Mientras tanto, de regreso en el condado de Chippewa, Mark Ganderman cree que tiene que cavar más profundo. Hay mucho más respecto de esta historia de lo que nos están diciendo y nosotros no descubrimos nada, lo que nos generaba sospechas. Entonces el periódico local recibe información sobre lo que realmente había en la bolsa. Esto claramente es impactante para nosotros. Cambió completamente la historia. Era un tipo totalmente diferente de crimen y ciertamente algo de lo que jamás habíamos escuchado hablar en esta área. Y sabíamos que iba a generar un escándalo. La Feria del Estado trae muchas buenas historias y titulares, pero este año hay una noticia mucho más grande. El asesinato se convierte en la historia más importante, mientras se dan a conocer los truculentos detalles del descuartizamiento. Decidimos publicarlo sin pedirle autorización al sheriff porque sabíamos que iba a poner objeciones e iba a intentar encontrar algún modo de evitar que lo publicáramos. Así que simplemente decidimos publicarlo primero y luego ver cómo reaccionaba. Su noticia está en boca de todo el pueblo. Los impactó que se encontrara un cuerpo en ese tipo de estado. Fue algo que jamás había sucedido aquí. El sheriff estaba absolutamente enfadado con nosotros. Estaba tan furioso con nosotros como habría estado cualquier funcionario público. Creyó que habíamos perjudicado la investigación y todo se había echado a perder. Pero la pregunta que todos se hacían era si el asesinato había sido el resultado de violencia entre pandillas de la ciudad. ¿Por qué el cuerpo había sido enterrado en la granja de Elroy Leia? Eso era un misterio para la gente. Pronto los investigadores encontrarán el eslabón perdido que conecta estos eventos salvajes y la gran ciudad con el mismísimo Elroy Leia. Una historia horripilante y extraña de seducción, celos y venganza. En las tierras agrícolas del condado de Chippewa, Wisconsin, la policía está investigando el salvaje asesinato de un hombre desconocido, cuyo torso desmembrado fue encontrado en una granja alejada. Fue pura maldad. La clase de maldad que no solía verse en Chippewa, de la que solo sucede en otros sitios. La unidad especial informa que probablemente la víctima no sea miembro de ninguna pandilla. El tatuaje en la espalda no es ninguna insignia conocida. No hay signos de una pandilla LSP en ninguna base de datos. Y el desmembramiento no era un protocolo estándar de los Bloods. Así que si esto era un truco para confundir a la policía, el asesino podía ser alguien del pueblo.
Durante algunas de las entrevistas que hicimos en el vecindario, las personas se mostraron preocupadas porque nosotros no podíamos asegurarles si había un asesino serial. Los investigadores siguen otras pistas y localizan a la misteriosa pareja que visitó la propiedad poco antes de que se descubriera el cuerpo. Pudimos contactarlos con el número de matrícula. Habían bebido. Yo pude entrevistarlos. Le dicen a la policía que simplemente estaban interesados en alquilar la tierra y sin evidencia alguna para demostrar lo contrario, el departamento del sheriff comienza a buscar a otros potenciales sospechosos. No los descartamos porque no sabíamos la causa del homicidio o la razón que había llevado a cometerlo. Una semana después de que se descubre el torso, los investigadores reciben una llamada de una mujer angustiada de St. Paul, Minnesota, que leyó sobre el caso. Su hijo estaba desaparecido desde hacía varios días y ella temía que él pudiera ser la víctima del homicidio. Así que llamó al sheriff de Chippewa y les dijo, creo que tienen el cuerpo de mi hijo. La mujer le dice a la policía que el nombre de su hijo es Bobby Holder y que reconoció los tatuajes descritos en el periódico. Acepta ver el torso y sus peores miedos se hacen realidad. La madre de Bobby Holder identificó el torso como el de su hijo. Ahora, con un nombre, la policía analiza los antecedentes de Bobby Holder e inmediatamente notan que no hay razón por la que alguien podría quererlo muerto. Bobby Holder era un muchacho apuesto que creció en St. Paul. Él era maravilloso y fue muy lindo tenerlo como amigo. Lo quería mucho, es decir, un sujeto fantástico. Bobby Holder, de 20 años, trabajaba en el asilo local y compartía la custodia de su pequeño hijo. Los residentes adoraban a Bobby. Era tan respetuoso, tan amable, con un gran corazón. Todos los que conocían a Bobby lo adoraban, especialmente las chicas. Era muy atractivo y tenía una reputación de Don Juan. A Bobby le gustaban las chicas, le gustaba ser amigo de ellas. Yo estaba enamorada de él, ¿quién no? Muchas chicas estaban enamoradas de Bobby. Bobby desapareció 3 días antes de que se descubriera su torso. Se llevaba bien con su madre. Hablaban por teléfono o se enviaban mensajes de texto una o varias veces durante el día. Su madre sabía que algo andaba mal e intentó hacer una denuncia por su desaparición. Debido a que era un adulto, el departamento de policía de St. Paul le dijo que no podían considerarlo un caso de personas desaparecidas y que quizá estaba con amigos y que aparecería en un día o 2. Pero ahora sabe que su hijo vivió horas de terror en las manos de un cruel asesino. Fue horrible, es decir, no solamente le quitaron la vida, sino que lo mutilaron y lo dejaron tirado como basura. En Minneapolis, la división de homicidios recibe una extraña llamada de un hombre del lugar. Parecía estar completamente nervioso, hablaba muy rápido. Parecía estar completamente desesperado y simplemente dijo tenía que venir y hablar con él lo más pronto posible. El hombre se llama Ramón Smith. Se mostraba muy amistoso. Quería darnos información sobre un asesinato, pero no quería hablar por teléfono. Tenía miedo. Y le pedimos tener una reunión con él en el Parque St. Paul. Él dijo que había oído hablar sobre un tal Bobby, lo había visto en las noticias. Mis hermanos lo mataron. Él dice que los nombres de sus hermanos son Darnell y Chaka Smith. Y le advierte a la policía que si Darnell se entera que lo delató, lo matará a él también. Parecía muy nervioso. Miraba a su alrededor y detrás nuestro mientras hablaba con nosotros. Afirma que su hermano Darnell admitió que él y Chaka habían matado a Bobby. Al principio él no creyó la historia, pero luego escuchó sobre el asesinato de Bobby en las noticias. Así que pensó, Dios mío, es verdad, lo que me dijeron es verdad, realmente lo hicieron. El departamento de policía de St. Paul estaba investigando el asesinato de un tal Bobby Holder, cuyo torso había sido descubierto en una granja en Wisconsin. Me comuniqué con el departamento de policía de St. Paul. Los detectives descubren que los investigadores de St. Paul siguen la misma pista basándose en los registros del teléfono celular de Bobby. Ya habían averiguado que Chaka Smith había usado el teléfono celular de la víctima después de haber desaparecido, y además habían recuperado el vehículo de la víctima.
y dentro de ese vehículo encontraron las huellas digitales de Chaka Smith. Los detalles de lo que habían averiguado coincidían perfectamente con lo que Ramón nos había descrito. Los investigadores analizan los antecedentes de Darnell y Chaka Smith y descubren que Darnell tiene un pasado oscuro. Darnell Smith pasó la mayor parte de su juventud en St. Paul, Minnesota, y tuvo una infancia muy caótica, por decirlo de alguna forma. Su padre era uno de los sujetos locos del vecindario. Su padre era malvado. El padre de Darnell tenía su propia manera de criar a sus hijos y pensaba que, ya saben, si los golpeo, eso va a dar resultados. Darnell hizo lo posible por ocultar los golpes. Él no quería que nadie del barrio supiera, ya saben, los profundos secretos de la familia Smith. Darnell era muy buen chico. Darnell y yo éramos muy amigos. Darnell era como un hermano menor para mí. Le gustaban mucho las mujeres. Todas querían a Darnell. Todas querían salir con Darnell. Todas estuvieron enamoradas de él en algún momento. Era carismático y aceptado en el vecindario. Cuando alcanzó la adolescencia, la gente comenzó a tenerle miedo. ¡Ey, idiota! ¿Qué estás mirando? Creo que el cambio de Darnell fue al final de la escuela secundaria. Parecía vacío. No parecía él, como que algo lo estaba carcomiendo por dentro. En 1993, Darnell Smith es arrestado por tenencia ilegal de armas y en prisión se involucra en el mundo de las pandillas. Entraba y salía de prisión. Así que estoy segura de que se hizo miembro de una familia. Así solían llamarlas antes. Las pandillas eran tu familia. Cuando recupera la libertad, su necesidad de poder se sale de control. Es condenado por violar a una niña de 12 años y lo envían a una prisión de alta seguridad. Sabemos que había maltrato físico, sabemos que había maltrato emocional. Era una conclusión lógica asumir que fue un niño abusado. Algunas de esas cosas quedarían sin resolver y se traducirían en sus acciones como adulto. Estoy segura de que algo finalmente explotó en su cabeza y se volvió loco. Me sentí terrible. No podía creer que alguien como Darnell, el Darnell que yo conocía, podría hacer algo así. Después de que Ramón Smith le dice a la policía que sus hermanos, Darnell y Chaka, son responsables del brutal asesinato y desmembramiento de Bobby Holder, rápidamente descubren que Darnell es el novio de Tina Leia. El padre de Tina es el dueño de la granja en la que se encontró el torso de Bobby. Nos llegó una información relacionada con un novio que aparentemente a la familia no le agradaba mucho en el momento del crimen. El hecho de que este individuo y Tina Leia fueran pareja fue un dato clave para nosotros. Ahora la policía estudia los antecedentes de Tina. Tina Leia, de 26 años, creció cerca de Holcomb, Wisconsin. En este tranquilo pueblo viven apenas 1000 personas. Y desde pequeña se notó que tenía un futuro brillante. Tina era la típica chica estadounidense. Venía de un pequeño pueblo y tenía muchos valores. Fue a la escuela secundaria Holcomb y allí brilló como líder. Su nombre salía frecuentemente en el periódico como estrella del equipo de básquetbol, como estrella del equipo de voleibol y como excelente estudiante. En realidad fue la reina de la escuela en su último año. Era muy querida y su reputación era excelente. Se gradúa de la escuela secundaria en 1993 y asiste a la Universidad de Minnesota, donde se inscribe en los estudios de los indios estadounidenses y criminología. Tina era considerada una mujer muy inteligente y capaz. Asistió a la universidad. Se había convertido en una mujer muy brillante y atractiva con un futuro muy prometedor. Tina se gradúa de la universidad en 1998 y decide expandir sus conocimientos en justicia criminal, relacionándose con algunos de los prisioneros más violentos y peligrosos de Minnesota. Terminó consiguiendo un trabajo en la prisión Stillwater. Stillwater es una prisión de alta seguridad que alberga asesinos, violadores y otros criminales violentos. ¿Por qué una chica de un pueblo pequeño estaría interesada en trabajar en una prisión?
Quizás era una buena chica con una vida aburrida y le pareció fascinante. Durante los primeros 6 meses, Tina hace su trabajo sin problemas. Pero uno de los prisioneros no solo ve belleza, sino también vulnerabilidad. Su nombre es Darnell Smith. La atracción inicial que hubo entre Darnell y Tina probablemente fue una atracción física. Ambos eran personas jóvenes y atractivas. Y parecía que había un elemento de persecución, de amor prohibido, en muchos niveles. Darnell Smith la tienta para que cruce la línea. Y Tina Leya da el primer paso. Ella sabía por qué estaba en prisión. Y de todos modos comenzó una relación con él, así que no sé si Tina era una buena chica que simplemente se volvió mala. En realidad, no puedo explicar qué vio en Darnell Smith que le haya parecido atractivo. Hay muchas cosas sobre él y sus antecedentes penales que alejarían y alarmarían a la mayoría de las personas. Smith está en prisión desde hace 4 años y sabe qué puede lograr y qué no. Tina se toma fotografías provocativas para excitar a su amante secreto. La relación se intensifica. Te extrañé. Tengo algo para ti. Mira esto. Es para ti y para mí. No puedo hacer esto, no puedo. Sí puedes. Mi opinión sobre el caso es que Tina Leya siempre quiso buscar emociones y peligro. Vivir al borde del abismo. Y Darnell Smith iba a darle eso. Pero en 1999, el romance encubierto se descubre. Se encontraron algunas fotografías en la celda de Darnell Smith. Eran fotografías atrevidas o sugestivas que Tina se había tomado y se las había dado a Darnell Smith. Tina es confrontada por sus superiores. Creo que nadie hubiese predicho que ella acabaría perdiendo su empleo como guardia cárcel como resultado de comenzar una relación inapropiada con un convicto. La familia y los amigos de Tina están consternados, pero la joven afirma que está enamorada de Darnell Smith. Básicamente esperó a que Darnell Smith saliera de prisión para poder continuar con su relación. Smith es dejado en libertad 2 años después y se muda a un centro de reinserción para personas en libertad condicional. Tina lo visita todos los días. Al principio, el recio ex convicto la trata bien. Parece ser que ella lo amaba con todo su corazón. Decía que haría cualquier cosa por él en las cartas que le escribía cuando él estaba en prisión. Más tarde, Darnell revela su verdadero carácter. Darnell comenzó a maltratar a Tina. ¿Chris? ¿Quién demonios es Chris? En prisión, Tina tenía el control. Ahora Darnell le hace saber a Tina que es su turno. ¿Eh? Dime quién es. La policía descubre que Tina trabaja en una estación de combustible local en el barrio de Bobby Holder. El hermano de Darnell, Ramón, revela a los investigadores lo que sucedió después. Bobby no oculta su atracción por Tina, quien comete el error de presentárselo a su novio extremadamente celoso, Darnell. En ese momento, Bobby estaba intentando vender unas llantas muy elegantes de su Monte Carlo y se reunieron varias veces para discutir la venta de esas llantas. Bobby Holder coquetea con el peligro. Ven, vamos, tenemos que irnos. Darnell Smith estaba preocupado y allí es donde comienzan a notarse sus celos. Él creía que Bobby Holder estaba intentando conquistar a Tina y quiso darle una lección. Y a Tina no parece importarle. Los celos a veces pueden ser atractivos. Darnell le decía a Tina que la amaba y que haría cualquier cosa por protegerla, incluso protegerla de las insinuaciones de otros hombres. Ramón dice que él pasó a visitar a Darnell y Tina y que su hermano menor, Chaka, también estaba allí. Darnell les pidió a sus hermanos que participaran en el delito. Darnell no fue muy específico, pero claramente iba a darle una paliza. Ramón rechazó el pedido de Darnell y dijo: no quiero hacerlo, no lo haré, me marcho.
Darnell luego convence a Tina para que atraiga a Bobby a su trampa. Hola, Bobby. Sí, soy Tina. Tengo muchas ganas de verte. ¿De acuerdo? ¿Bien? Nos vemos pronto. Adiós. Buen trabajo, nena. Tina fue la carnada, básicamente invitando a Bobby a su casa porque se sentía sola y triste y quería la compañía de Bobby. La historia de Ramón es suficiente para que se emitan órdenes de arresto para sus dos hermanos y para Tina. Los detectives van al centro de reinserción donde los amantes estuvieron viviendo, pero se han ido. Darnell y Tina están prófugos y armados. Son peligrosos e impredecibles. La policía no tiene forma de saber si los presuntos asesinos planean atracar nuevamente. La policía de Minneapolis se dirige al centro de reinserción para personas en libertad condicional en busca de los presuntos asesinos, Darnell Smith y su novia, la antigua guardia penitenciaria Tina Leia. Fuimos al centro con una orden de allanamiento al domicilio de Darnell y Darnell ya no estaba. Tina no estaba. No había nadie allí. Se habían escapado. Pero el hermano menor de Smith, Chaka, que también era sospechoso por haber estado involucrado en el asesinato de Bobby Holder, es arrestado en el restaurante de comida rápida en el que trabajaba. Lo llevaron a la unidad de homicidios de Minneapolis y lo pusieron en una sala de interrogatorios. Yo entré y le leí sus derechos. Chaka tiene solo 17 años y al igual que Ramón le tiene miedo a su hermano mayor, Darnell. Chaka dice que cuando Bobby Holder llegó, él y su hermano estaban escondidos. Bobby cree que este es su día de suerte, pero está muy equivocado. Oye, aléjate de mi chica, viejo. ¿Eh? ¿Qué estás haciendo con mi chica, eh? ¿Quieres a mi chica? ¿Qué te parece esto? ¿Eh? ¿Qué te parece esto, imbécil? Voy a darte una paliza. ¡Levántate, hijo! ¡Vamos! ¡Levántate! Vamos, viejo. Voy a Sí, vamos, Darnell. ¿Vas a pegarme? No Vamos, mates, viejo. Ahora eres un tipo duro, ¿verdad? Por favor, vamos. No. La situación pone a Tina Leia muy nerviosa, pero ella sabe bien que fue la carnada. Tina lo atrajo. Lo llevó al dormitorio. Se quedó allí sentada mientras veía cómo golpeaban a la víctima. No hizo nada para intentar evitar el ataque. No intentó pedir ayuda. Ella haría cualquier cosa para proteger esa relación. Chaka afirma que no tenía idea de que Darnell quería matar a Bobby. Sabía que íbamos a golpearlo. Darnell arrastró a Chaka a hacer todo esto. Y Chaka no habría participado de algo así si Darnell no hubiese participado en ello. Nadie le decía a Darnell que no, y cuando él te pedía que hicieras algo, tú lo hacías. Oye, Chaka, vamos, viejo. Lo que dice Chaka a continuación deja a la policía perpleja. Tina y Darnell durmieron esa noche en el dormitorio con el cuerpo en el suelo, al lado de ellos. Sin miedo, sin arrepentimiento, sin remordimiento. Mientras Tina y Darnell duermen, su hermano menor se va a casa. Pero a la mañana siguiente, Darnell le pide a Chaka que regrese, porque hay más trabajo que hacer. Darnell decide enterrar el cuerpo en el sótano de la casa. Pero cuando los dos hombres comienzan a cavar, descubren que alguien más había tenido la misma idea hacía algunos años. Comenzó a cavar un pozo y no pudo hacerlo muy profundo, y además descubrió unos huesos mientras cavaba. El hallazgo pone nervioso a Darnell y tiene que pensar rápido. Así que se las ingenió para idear un plan para descuartizar el cuerpo, creyendo que sería más fácil deshacerse de Bobby Holder en partes, en lugar de tener que ocultar todo el cuerpo. Así que él y Chaka Smith usaron cuchillas y también navajas comunes para cortar la cabeza y los brazos y las piernas del torso de Bobby Holder. Pero su hermano menor afirma que fue demasiado para él. Comenzó a descomponerse. Después de cortar la cabeza del cuerpo, vomitó varias veces. ¿Por qué estás vomitando? ¿Eh? ¿Vas a volver a vomitar? Darnell tiene una venganza más para su víctima, que no había hecho más que coquetear con su chica. Durante el desmembramiento, le cortó los genitales a Bobby Holder porque él pensaba que Bobby Holder
se sentía atraído físicamente y sexualmente a Tina Leya. Quiso enseñarle una lección a Bobby, y cortarle el pene podría haber sido esa lección. Ahora ya no podrás hacerlo. Darnell además talla un mensaje para intentar engañar a la policía si alguna vez descubrían el torso. Con un cuchillo escribió Blood's Rule en el torso de la víctima, sin dudas para confundir a los investigadores. Esto era irreal, era tan extraño. El hecho de que parecía no importarles nada. Fue como si estuvieran manipulando el cadáver de un venado o algo que no era humano, así que nunca antes había visto algo así. Y cuando los investigadores revisan la escena del crimen, pronto encuentran lo que habían estado buscando. La evidencia mostraba que hubo una gran cantidad de sangre allí. Y además, en el sótano, también había señales de que se había llevado a cabo una descuartización. Chaka les dice a los detectives que obligaron a André Parker, un ex convicto condenado por agresiones, a ayudarlos a deshacerse del cuerpo. La policía lo arresta de inmediato en el centro de reinserción. Darnell Smith era un gran manipulador. Y no existe un mejor ejemplo de su poder de manipulación que cuando le pidió ayuda a André Parker. Les dice a los investigadores que Darnell lo llevó al sótano. Le mostró lo que había hecho con Bobby Holder. Él había asesinado a este hombre y ahora lo había descuartizado. Y las extremidades y el torso estaban en un refrigerador o tirados en el suelo. ¿Tú lo entiendes? Voy a necesitar tu ayuda, ¿entiendes? Sí, amigo. André Parker dice que Darnell los obligó a él y a Tina a deshacerse del cuerpo. Ella sugiere un lugar, la granja desierta de su padre, a 160 kilómetros de allí. Intentan ocultar el torso. Y luego se deshicieron de las otras extremidades en el norte de Minnesota, lejos de la granja en Wisconsin. Una vez que completan la macabra tarea, André y Tina regresan a casa. Los investigadores reciben un perturbador ejemplo del miedo que Darnell Smith puede causar en los que conoce. André le tenía terror a Darnell. Lo dejamos solo unos minutos. Tenía un paquete de cigarrillos que estaba fumando. Y de hecho tomó el papel aluminio de los cigarrillos y lo dobló e intentó meterlo en el tomacorriente para electrocutarse. La policía emite una orden de captura para el automóvil de Darnell Smith. Había un monstruo suelto. Sabíamos que estaba armado, y eso significa un individuo muy peligroso, y nuestro mayor temor era que la policía lo encontrara sin saber a qué se enfrentaban y que terminara matando a algún oficial. Encuentran su automóvil. Ponga las manos en el volante. Ponga las manos en el volante, señor. ¿Es Darnell Smith? Pero hay otra persona detrás del volante. Lo encontraron en un suburbio de Saint Paul y lo conducía otro sujeto que también tenía órdenes de arresto. El hombre es puesto bajo custodia y le dice a la policía que conoció a Smith en prisión. Inmediatamente, él nos dijo que le había dado su coche a Darnell a cambio del de Darnell y nos dio el número de matrícula del Ford Bronco que él le había dado para que pudiéramos publicarlo y así buscar el vehículo a Tina y a Darnell. Les informan que llegaron a un pequeño pueblo llamado Glendora, en Mississippi, a unos 1.600 kilómetros de donde habían cometido el asesinato. El jefe de policía del pueblo de Mississippi vio a esta pareja y sus actividades le parecieron sospechosas. Algo no le parecía bien. Es una pequeña comunidad de afroamericanos en su mayoría, lo que hace que la llegada de Darnell y Tina esté en boca de todo el pueblo. Especialmente debido a que él muestra su arma sin problemas, e incluso comenta que están escapando. El jefe de policía había recibido información de alguien que comentó que estas personas tenían relación con un asesinato en algún lugar y salió a buscarlos y vio un vehículo con una matrícula de Minnesota. Decide investigar la placa del vehículo y descubre que lo están buscando en relación con la investigación de un asesinato. Como el único policía del pueblo, llama para pedir refuerzos del departamento del sheriff de Tallahatchie, un pueblo cercano.
se acercan al apartamento y no tienen forma de saber si Darnell y Tina van a intentar matar nuevamente para escapar. En un pequeño pueblo de Mississippi, el jefe de policía local y sus ayudantes esperan arrestar a los presuntos asesinos Darnell Smith y Tina Leia, que están armados y son extremadamente peligrosos. Saque las manos por la ventana. ¿Qué está pasando? Dese vuelta y ponga las manos detrás de la cabeza y entrecruce los dedos. Dese vuelta. Dese vuelta ahora. ¿Puede decirme qué está pasando? ¿Qué hice? Mantenga las manos hacia adelante. ¿Qué hice Deme mal? la mano. Oiga, ¿por qué no me dice Deme que la hice mano. mal? Está arrestado. ¡Ah, cielos! ¿Qué hice? Baje la cabeza. De acuerdo. Abajo. La policía entra al apartamento y arresta a Tina Leia. Durante el registro de la propiedad y el vehículo, se recuperan 2 armas y un machete. Un mes después del asesinato de Bobby Holder, la ex guardia de prisión y el ex convicto finalmente quedan bajo custodia. Llegan los detectives de homicidios de Minnesota. Darnell Smith no tiene nada para decir. Se mostró frío, absolutamente frío. Esa es la mejor manera de describirlo. Simplemente un hombre malvado y frío, sin remordimiento, preocupado solamente por él mismo. Tina Leia no es mejor que él. De acuerdo, Tina, ¿por qué no me cuentas sobre Bobby? Comenzó a actuar. Literalmente comenzó a montar una escena. Intentó mostrarse sorprendida. Yo no sé de qué están hablando. Yo no podía creerlo. Había presenciado un asesinato, un desmembramiento. Había ayudado a enterrar el torso, a deshacerse de las extremidades, y todavía no estaba segura si estaba o no en problemas. Los detectives transportan a los sospechosos de regreso a Minnesota para someterlos a juicio por el asesinato de Bobby Holder. Diría que en mis 23 años como fiscal, él probablemente haya sido el acusado que más miedo me dio procesar. Sin duda. En marzo de 2002 comienza el juicio de Darnell Smith. Es acusado de homicidio premeditado en primer grado. Darnell Smith llegó a juicio y parecía furioso. Le era casi imposible controlar sus emociones. Parecía un toro enfurecido. En el tribunal, la ira de Smith explota. Amenazó con matarme a mí y a mi asistente y a otras personas que participaron del caso. Smith afirma que mató en defensa propia y dice que sus problemas comenzaron cuando intentaba comprarle unas llantas a Bobby Holder. Sugiere que Bobby planeaba recuperarlas robándoselas. Vamos, viejo, sal del auto. Darnell Smith creía que Bobby Holder de algún modo estaba involucrado en un posible plan para robarle. ¡Atrás! ¡Atrás! Pero la parte creyente está convencida de que su motivación para el asesinato fue un ataque de celos y violencia. Darnell mató a Bobby porque tenía problemas para controlar su ira. Tenía problemas para controlar sus celos. Lo educaron para aprovecharse de los otros, antes de que los otros se aprovechen de él. El testimonio de Smith y sus continuos exabruptos dejan a la familia y los amigos de Bobby Holder atónitos. Darnell no mostró remordimiento. Darnell dijo que matar a Bobby fue como comprar un litro de leche. No fue nada para él. Miró al público y dijo, Bobby no es ni la mitad del hombre que ustedes piensan. Y luego dijo, bueno, en realidad ahora sí lo es. ¿Cómo puede decir algo así? Tanto Ramón como Chaka Smith atestiguan en contra de su hermano Darnell. Dejan en claro que es alguien a quien temer. Utilizaba su presencia física para asustar e intimidar a la gente para que hicieran lo que él quería. El testimonio de su hermano fue concluyente. Ya que en Minnesota no existe la pena de muerte, Darnell Smith es condenado a cadena perpetua. Este era un hombre sin alma. No era capaz de sentir compasión y cuando uno lo miraba a los ojos, podía verse la maldad en su rostro. Ahora es el momento de que la chica de un pueblo pequeño de Wisconsin enfrente la justicia de una comunidad impactada por su participación en el crimen.
Durante el juicio, Tina Leya se mostró fría y sin emoción. Parecía inalterable. Y creo que esto realmente afectó al jurado. Tina admite que atrajo a Bobby, actuando según las instrucciones de Darnell, pero afirma que pensó que él solamente iba a golpearlo y no a matarlo. Buen trabajo, nena. Luego ayudó a esconder el cuerpo desmembrado de Bobby Holder, porque al igual que todos, ella le tenía miedo a su amante. Tina Leya declaró que todo lo que hizo, lo hizo bajo coacción. Afirmó que tenía miedo de que Darnell Smith le hiciera daño de algún modo o la matara si ella no cooperaba. Tina Leya le dice al jurado que cuando enterró el cuerpo de Bobby en la granja de su padre, deliberadamente dejó una pista. Dijo que la razón por la que enterraron el cuerpo en la granja de su padre fue porque ella sabía que su padre lo encontraría y que eso los conduciría a ella y que así los atraparían. Pero la fiscalía le dice al jurado que Tina tuvo muchas oportunidades de escapar y revelar la verdad. Tina Leya tomó una decisión. Eligió el camino equivocado del amor y la lealtad hacia Darnell Smith. Pero tuvo muchas oportunidades de alejarse de Darnell Smith. Después de una extensa deliberación, los jurados finalmente la declaran culpable. Ahora la antigua guardiacárcel recibe 17 años en prisión por su papel en el asesinato de Bobby Holder. Tina tiene un corazón de piedra, o no tiene corazón, porque si Tina hubiera tenido corazón, creo que se habría negado a hacer lo que hizo. Chaka Smith hace un trato por su testimonio y es sentenciado a 20 años por homicidio calificado en segundo grado. André Parker recibe 5 años por encubrimiento de un hecho delictivo. En el año 2004, un cazador encuentra el cráneo de Bobby a 160 kilómetros al norte de Minneapolis. Su madre finalmente decide sepultar sus restos. Sus brazos y sus piernas nunca fueron encontrados. Después de solo 7 años, Tina Leya gana una apelación. Su sentencia se reduce y es liberada bajo supervisión en 2009. Ya saben, espero que Tina viva con esto por el resto de su vida. Quiero que la gente pase a su lado y diga, yo te conozco, sé lo que hiciste. Nunca, nunca se te va a perdonar por lo que hiciste. Desde su arresto, Tina Leya y Darnell Smith no han tenido contacto. La atracción entre Tina y Darnell probablemente se relacionaba con la capacidad de Darnell de protegerla y de darle emoción y aventura. Tina era la bonita de la relación y ella validaba la existencia de Darnell. Parecía extremadamente contenta y más que dispuesta a asistirlo en sus actos violentos. Eso no es una relación de amor, creo que es una pareja peligrosa.